Mitología cuscatleca. A mis padres que saben oír el idioma con que grita el corazón. Sobre América que rompe sus inercias en el hierro del nuevo siglo. Un aletazo que despega párpados quema sus viriles teorías del civismo en alimento de una religión social que se inicia. El panamericanismo en el más superlativo y estricto modo de pensar y de decir. Y ruge tan seriamente este ciclón de entusiasmo que puntualizándose en el rol educativo, lejos de todo neorracismo estrecho, solo falta un maestro que proclame una bella iniciativa, la americanización de la enseñanza, es decir, utilizar en lo posible las cosas nacionales, suplantadas ahora con elementos extranjeros, y que a través de un opaco lente de pesimismo hemos visto con estatura de enano, porque América tiene en sí todas las energías de la vida y poderosos elementos para una buena educación. No los explota, porque la miopía del colonizaje ata sus músculos. La falacia de la inferioridad ha echado hondo raigambre en la vida de estos pueblos, y la aceptación de una idea es el principio de una acción. Los agentes educativos deben seleccionarse del medio en que estos accionan, mejor hermanados con las tendencias ingénitas y las direcciones subconscientes del individuo que otras extrañas. Soy un enamorado de las cosas de la raza, ante América que esfuma sus contornos más allá de los siglos, y que como una frase sin pronunciar se encierra en el secreto de sus jeroglíficos, ante la afinidad étnica que tiene ecos decisivos en nosotros, y el amor a esta raza que se pierde en el misterio, con su inmensa mueca de esfinge en los labios, se abre el corazón con un beso de simpatía. Hay en nuestro país una clase de literatura, la literatura popular, literatura del cantón, que perdura en los secretos rurales, en las gargantas de nuestros montes que han envejecido en su fisonomía india. Con su gesto de cacique y de fiera, eminentemente imaginativa, su estructura es un resabio de la alta imaginación americana. Es una religión la que se traslada desde las épocas pipiles en forma de leyenda, despojada de sus teócalis sangrientos y de sus sacerdotes negros. Como todas las cosas, nuestra mitología tiene su modo de belleza, la estética americana, panteísta y montañera. En la mitología griega había ciudades y un rumor de colmenas humanas, y en la mitología americana había tribus y ruidos de montañas que se arrodillan al bostezo de los huracanes. Toda cosa es individual, cada raza tiene una psicología propia, su modo de ser íntimo y único. En todas las cosas, en todas las energías, en todas las actitudes, en belleza como en feura, en el bien como en el mal. Por eso América evolucionará distintamente en un futuro que ya amanece y tendrá su ciencia y su arte propios, producto de un desarrollo vernáculo. La filosofía del mundo está en la adaptación al medio ambiente. Todo nace de él, y él es el molde, prototipo e infundible. Lo demás es un producto. Se quemará el fardo de galiparlismos y tendremos un cuaderno de lengua americana, ya que existe, ya que vive, ya que es real, y ese futuro que vendrá, potente de nuevos sueños y de nuevas energías, romperá totalmente con la férula de la Academia Española. La lengua genitora, al contacto de los idiomas y literatura indígenas, se transformó. Había en América tantas cosas, en ciencia y en arte, que no teníamos nombres en español, y esos nombres se crearon bajo la energía directora de una raza américo-hispana. Surgió la literatura americana, y romperá con lo griego, se libertará de lo español, botará tiranías extranjeras. Ya no se sentirá la nostalgia de los azules lagos de Escandinavia, ni de los cielos nevosos y ahumados de la glacial Siberia. Morirán las canciones a cosas tan lejanas, casi soñadas, para cantar a la América olvidada. Hay que tomar contraveneno para ese tóxico latino, la falacia de la inferioridad. Entre nosotros se cumple la más mentirosa de las verdades. Ningún hermano es profeta.
Somos los idólatras de todo lo que no es nuestro. Entonces cantaremos a lo propio, porque la literatura de un pueblo es la historia de ese pueblo. Las costumbres, las ideas en general, la cultura se retratan en ella. De ahí una hermosa verdad. Los escritores y los poetas son historiadores. Por los escritores romanos conocemos la historia de Roma. ¿Y qué recordará nuestra vida si ésta no se refleja en la literatura? Yo creo, con una idea que lanzó no sé quién normalista salvadoreño, que esa literatura de costumbres que tanto atacan tiene un valor histórico. Dará a conocer nuestra alma actual a siglos que vendrán, llenos de una gran civilización, a opacar y casi a olvidar nuestro brillo relativo. Y sonará en la flauta de los poetas el silbido de las selvas agitadas por el viento. En el cielo azul lucirán su policromía inmensos paisajes anaranjados. En la hora ensangrentada del crepúsculo, los celajes fingirán islas de colores. Los volcanes levantarán sus testas calvas y las nubes ordeñarán sus ubres húmedas y lluviosas. En el Cuscatlán de la leyenda, en el jardín de aquella misteriosa Tlapayán de los Topixiles y de los Tectis, el monstruo que habita bajo el vientre de Ilopango exigirá las 4 doncellas indias que cada año iban a pagarle el tributo de 4 sonrisas, de 4 vidas, de 4 cuerpos olorosos despeñados desde lo más abrupto de las rocas. El brebaje negro exprimido del extramonio volverá a enloquecer a las multitudes. En su danza frenética alrededor de un ídolo de plumas, ante una misa de copal, en la punta de un huracán, cuando el agua apaga las llamas rojas del occult, los hechiceros cruzados de garabatos sonarán sus tambores de piel de serpiente. Volverán las chinampas mexicanas a flotar sobre el lago de Texcoco, y sobre su lomo palustre florecerán las hermosas flores antiguas y los salvajes jardines, todos poblados de violentos perfumes. Los guerreros indios que al sol del caracol y del teponaguaste se lanzaron flecha al hombro contra los blancos teúles, llevando en su orgullosa frente de bronce 3 plumas de quetzal agitadas al viento, tendrán himnos de gloria, y la música bélica de los pájaros hermanos, chiltotas y sensontles, desatarán su garrula de cristal y sonará en los troncos de los árboles podridos el chilchiltor del viejo reptil. El amate, árbol sagrado de los pipiles, reventará cuando la luna se duerma sobre el campo, su misteriosa flor solo visible a los niños y a los mudos. Y Cadejo, el mitológico visitante de los cementerios, con sus ojos de fuego, encenderá la oscuridad de los senderos, pasajes negros y espantosos, en la vecindad de los barrancos y de las quimambulas, bellos y apacibles en la dulzura de los vallados. Será azul como el cielo, verde como una montaña, gris como un volcán, riente y musical como una mañanita llena de pájaros. Las baladas y los sonetos irán exprimiendo sus ubres de miel de un bucolismo extremadamente silvestre. Entonces será la literatura propia, una literatura histórica, literatura que llene el alma de autoctonismo, con un sabor a cosas americanas y un fermento de los viejos panales indígenas. Ese es el porvenir de la literatura, lógica y educadora, de tendencias nacionales, y el futuro del verso americano. Esa mitología de Cuscatlán forma parte de una pedagogía nacional. No pretendo ni quiero que sea una literatura infantil, en la comprensión que le dan algunos pedagogistas. Con Brausbig comprendo el desprecio de los niños por los libros vestidos con tanta artificiosidad, en que veo un error, el de querer ponerse en un plano torpemente infantil, prolongado hasta la banalidad, y el fastidioso método de algunos que por el simple plúrito de dar a todo un colorido moral caen en la monotonía, desfigurando la belleza y la verdad. De esa idea soy el más fiel enemigo. Por eso, sin la moralomanía de estos, no he juzgado conveniente desfigurar de esta manera la mitología cuscatleca. La literatura infantil tiene por objeto iniciar, despertar el sentimiento de lo bello en el niño. Aún más,
Nuestra mitología no es amoral, tiene el sello de la sencillez y del candor que emana de aquel tiempo niño. ¿No es este folleto, como diría Juan Ramón Jiménez, si reeditara otra vez Su Platero y yo, algo parecido a una polichinela? Ni va a acariciar la moral ridícula de los pedagogos viejos, canos del corazón y más antiguos aún del cerebro. Proclamar la bancarrota de esos rubores malentendidos se llama para algunos el nihilismo pedagógico. Para nosotros, eso no es más que romper con lo de antaño. Sé que sobrarán para este modo de pensar adjetivos acres. Si amar el arte es pecar contra la pedagogía y la moral de esos señores, sea. Ante todo está la niñez condenada por los matadores de almas, asesinos del sentimiento y del ideal, a encerrarse y atrofiarse en su estrecho criterio, todo antiestético y todo antirracional. Los que, inspirados en el misterio de esta América que prolonga el párrafo de sus montañas y de sus razas en esta inmensa noche, en que la ciencia se está quebrando los dientes ante su secreto, torpe y necio como de piedra, serán los mejoradores de este ensayo, que solo tiene el mérito de ser sincero. No me equivoco, quizá al esperanzarme en que este trabajo va a ser aceptado, no en la forma en que yo lo presento, pero sí en el fin que persigue, la americanización de la enseñanza. Por lo demás, no es posible que en un escaso folleto se refleje la vida, el esqueleto de una época. Obra es de muchas voluntades. Como alguien dijo, para comprender aquella época es necesario trasladarse a ella, respirar aquel ambiente, sentir con aquel medio y con aquel corazón. Solo se odia lo que no se comprende. Los espíritus filosóficos hallan en todo una belleza y una razón de ser. Hay que amarlo todo, porque la filosofía del amor es la más hermosa de todas las verdades. Vibrar con todo y tener para todo una sonrisa es el medio para encontrar, por sobre todas las mentiras, la verdad única. La historia se repite, anuncia el autor de La cosecha humana. La deshispanización del continente a la que Fernando Ortiz aclama tanto en La Reconquista de América es de los problemas que oculta y latentemente ha estado modificando la vida del continente, porque demostrado está, somos indios. De los 5 litros que tenemos, una copa de sangre española canta en nosotros. Lo demás es fibra americana. Cada raza tiene una energía potencial para un futuro desarrollo y una futura vida. Del cruce de España y América resultó una nueva raza. Creer esa raza españolizada fue el gran error. La gran población de América absorbió el contingente español, porque no estoy de acuerdo en la cifra demográfica calculada por José Acosta, al decir que América en el siglo XVI tenía 20 millones de habitantes. En efecto, calculemos la destrucción de la raza antes de la conquista y la población que encontraron los españoles. En México, 20,000 sacrificados anuales ensangrentaban el Teocalli. Los soldados muertos en las guerras, los fallecidos por la crueldad de los castigos, de las enfermedades, los fieles que se enterraban con los amos, toda esa población perdida cada año, a través de tanto tiempo, no impidió al Anahuac, en la hora libertaria, gastar inmensos ejércitos contra Cortés. En 10 millones tazo yo la población de Anahuac a la llegada de los conquistadores. El murmullo que produce la gente reunida todos los días en la Plaza de México, decía Cortés, se oye claramente a una legua de distancia. En el mercado principal de Tlaxcala se estrechan diariamente más de 30,000 personas. Y calculad cuántos Méxicos cabrían en América. Contad los 16,000 quichés de Tecumumán. En una sola batalla, por cada español morían 40 indios por término medio. Haced la estadística de centenares de batallas parecidas y contemplad la gran horda americana sobreviviente. Mujeres y niños, en su mayoría exterminada en su odioso régimen de mitas. Tan vasta población fue bien capaz de absorber la poca sangre española. La poca herencia blanca que nos quedó no implicaba iguales rutas.
La españolización de América fue un mito. El resultado de eso lo veo yo en el movimiento libertario del continente. América no marchó con España, sencillamente por la heterogeneidad de tendencias, de fines, de orientaciones, en dos palabras, de almas. Sin embargo, la presión armada, la cultura española asimilada, la religión, todo eso dejó una tendencia, un nexo hispanista, pero un nexo temporal, momentáneo, parcial. Los pueblos evolucionan, desarrollan, crecen según una dinámica especial, patrimonio aislado en cada entidad. América desarrolló en una órbita propia, en un círculo americano. El contingente íbero, con su fuerza hereditaria, al contacto de la otra fuerza, dio un fruto injerto, distinto, tal como aconteció a los romanos con sus derivados, los neolatinos. Evolución distinta, divergente, casi en todas las esferas, en el idioma, en las costumbres, hasta en los vicios. Todo ese movimiento se ha ido verificando lentamente, pero con la constancia ineludible del tiempo. Sin embargo, a pesar de la gran corriente americanista, existen obstáculos en pie y que somos nosotros los maestros quienes debemos solucionarlos, ya que se desenvuelven en el rol educativo. Uno, el principal quizá, es la americanización de la enseñanza. Otro, con visos de una gran obra sociológica, es la educación de la raza indígena. No es destruyéndola como se hace obra patria. El error y el fracaso español fue creer que su civilización debía imponerse, que la cultura indígena debía destruirse. Si las dos civilizaciones se hubieran complementado, España habría aprendido grandes cosas de América. La destrucción del indio, sea por la barbarie conquistorial, sea por la epidemia habida del contacto de dos razas, como dice Julio Mancini, originada por el antihigienismo reinante en Europa al mezclarse con la raza pura, higiénica que existía en América, dio a España una menor fuente de explotación. El 20% de la población salvadoreña es de indios. Mentalidad no les falta. Lo que les falta son medios de cultura, elementos de explotación mental, ha dicho un pedagogo salvadoreño. Tal contingente, unos 300,000 indios de nuestro país, organizado, disciplinado, ¿sería a la patria una riqueza aportada a la energía cultural del país? Como una arena en la obra de nacionalizar la enseñanza, propongo esta mitología de Cuscatlán. Sé que su único mérito es llevar buenas intenciones. La mitología india, bien aprovechada, sería un factor de cultura estética, una literatura infantil nacional. Además, en ella se traduce algo del ingenio de aquella raza. Las mitologías son las religiones muertas. En ella se traduce la literatura, la astronomía, la moral, etc. La mitología ha hecho luz donde la historia no había podido hincar su piqueta. Ella nos mostrará que la raza americana no era mental. La colonia fue una época de mentira, de prejuicios. Toda la matanza, la guerra, dejó un fermento de desorganización. Por eso la colonia fue fatal. Era la pugna de dos tendencias contrarias que luchaban. Era el desequilibrio del alma. En aquel ambiente localista y estrecho, un prejuicio se entronizó: la intelectualidad de la raza indígena. Sería, en efecto, una raza biológicamente inferior, inintelectual por el tabaco y poco artista por el alcohol. ¿No legisló Quetzalcóatl como el profeta bíblico y predicó antes de Cristo el hermanamiento de los hombres y la caridad y la dulzura del cristianismo? En la duda se alza la figura de Nezahualcóyotl, el rey poeta, que antes que en Europa fundó academias de historia, de astronomía, de bella literatura, donde se cultivaba la poesía, de música, pintura y escultura, que multiplicó las escuelas, que se preocupó tanto de la agricultura
y apreció antes que nadie el papel higienizador de los bosques, prohibiendo su descuaje bajo penas severas, que proclamó la amnistía general, que reformó los tribunales de Hacienda, Guerra y Justicia. De los mexicanos, ¿quién no ha saboreado sus versos y conocido sus poetas y apreciado su retórica, que ya había creado la métrica y la cadencia? Tenían su aritmética, al igual que los mayas, de gran perfección, su idioma, sus mapas, calendarios, etc. Los inmensos museos zoológicos en la capital mexicana, en donde se coleccionaban todas las fieras, las aves y los reptiles que existían en América, el lujoso harén, los teatros, los jardines públicos, el Consejo General de Educación reunido en México, que decidía sobre la aptitud de los maestros de arte o ciencia. La medicina india, casi herbológica, ha dado buenos resultados donde la medicina moderna ha declarado su impotencia. Los astrónomos indios, que como Galileo detuvieron al Sol en el espacio y lo hicieron centro del sistema solar. Aún hay más. Algunos creen que en América se volaba. Habían encontrado un método que neutralizaba el peso del cuerpo. Tanta industria, telas, papel, licores, tintas, la platería, el arte de plumería mexicano, esos destellos que nos llegan de la grandiosa civilización americana perdida en el misterio, nos demuestra que no tiene razón el escritor prusiano Poe, quien en su afán antiamericanista califica a estos pueblos de una civilización nula. Si la historia existiera, no andaríamos a tientas. Pero todos los documentos se quemaron, porque después de los ejércitos rojos de la guerra vinieron los ejércitos negros de la religión. El fanatismo era el cáncer que estaba minando a España, arrojada a los pies del Santo Oficio. Aquí mismo, en Guatemala, la Inquisición implantó su obra destructora. Entre esa especie de canibalismo adquiere proporciones de humanicidio el auto de fe de Maní, en el que se quemaron 35 piedras y 27 libros que hubieran sido otros tantos soles de verdad. Después que se extinguió el grito que saliera de los labios puros de un genio, América sintió un olor a tumba, al ruido que se acercaba de los centauros blancos que traían como signo una cruz y un puñal. Pasaron los descubridores con su verbo de civilización y vinieron los conquistadores con su palabra de exterminio. Por los indios no se supo nada, porque la violencia de los frailes así lo quiso. Todo acto, toda cosa que recordara su pasado era considerada como una hechicería y castigada como tal. Se impuso silencio. Después, cuando comprendieron el error, los mismos frailes quisieron reparar el daño. Se hicieron gestiones. Era imposible. Los naturales se obstinaron en no revelar la verdad a los enemigos de la raza, a los destructores de su civilización. Hay una clase de miopía, la miopía del espíritu, mirar la vida y la verdad torpemente. De esa fatal anopsia adolecemos. El error ha sido juzgar la raza americana por los indios de la época colonial o poscolonial, raza degenerada, procedente de las escorias étnicas, perpetuadas por la supervivencia de los inútiles. La Alta América, mental y físicamente, murió cuando el estandarte de Castilla se implantó sobre un charco de sangre, en el cementerio de la América Libre, muerta con la agonía de los quetzales quichés. América gastó en la lucha por su libertad durante sus años de fatiga toda la vitalidad del continente, todos los elementos viriles, todo lo capaz de ser grande murió en aquella sublime lucha libertaria. Los ancianos, los niños y las mujeres, en poco número relativo, sobrevivieron a aquella hecatombe de sangre. Y la raza no se pudo transmitir íntegra por aquellos inválidos medios de perpetuación. Los niños nacidos en la conquista o después de ella debieron ser inferiores, cualitativa y cuantitativamente, a los nacidos antes,
Durante las guerras disminuye la talla y el peso de la generación, según demostró un profesor alemán en la pasada guerra. Durante el estado de preñez, la vida de la madre modela la vida del hijo. El hambre, las persecuciones, los minutos de angustia castigaron aquellos vientres en flor. En aquellos momentos de muerte para la raza, el negro martillo de la degeneración golpeó la generación que se incubaba. Por las mujeres no se pudo transmitir íntegra la herencia. Por los hombres, aquellos pilgajos humanos no eran hombres. Aquellos se hundieron en el inmenso estentor del continente. Pueblos enteros quedaron en el campo de batalla. Guatemala tiñe el Tilapa con la sangre de sus indios. Tenochtitlán está encantado con los milagros de heroísmo que cuentan sus calzadas. Texcoco rebalsa de cráneos. En toda América un himno de muerte se extiende por los cielos oscurecidos. Mueren Caupolicán, Lempira y el socialista Moreno Urraca. Después de esa cruzada libertaria, solo quedan los que saben llorar. Los leones partieron y dejaron en sus cavernas quetzales muertos y garras crispadas en un gesto de amargura y de protesta. La guerra siempre es causa de que retroceda la selección, dice Nevikov. Muere en ella la aristocracia étnica, los hombres más aptos para la vida, y estos no dan color a la herencia. Se pierde con ellos la fuerza física, valor, agilidad, viveza, patriotismo, que son las características del soldado. El presente de un pueblo es el resultado de su pasado. La nación arruinada o beneficiada por sus momentos de dolor o sus momentos de placer. Star Jordan, fundándose en las ciencias biológicas, ha negado la vieja paradoja de que una generación guerrera hace guerrera a la generación siguiente, y asienta estos dos principios. La sangre de la nación determina su historia, la historia de la nación determina su sangre. Por eso América supo defenderse, inmolar la última gota de sangre en aras de su libertad. Los españoles se asombraron de la tenaz resistencia, y Alvarado escribía: «Nunca podré someter a este indómito señorío de Cuscatlán». Y el apartamiento, la época de la conquista, de pillaje y bandolerismo, la esclavitud a la que llamaban encomiendas o mitas, y con cualquier disfraz, toda esa historia de destrucción, de incendio, explica el inmenso retroceso de la selección, el porvenir de esclavitud y debilidad y degeneración, proyectado sobre las indiadas pusilánimes y bestializadas. Pusilánimes porque las almas viriles que no aceptaron el yugo murieron. Para mantener su hegemonía, España tenía que despotizar. Toda aspiración a la libertad era contra los intereses españoles, y España impuso su tiranía de hierro. Hay veces que me dan ganas de decir, como dijo el poeta: crímenes son del tiempo y no de España. Las circunstancias lo exigían. Los que quedaron todavía sentían sobre sus espaldas el látigo del conquistador. Tantos años de oscuridad mataron o anestesiaron, aunque sea aparentemente, el espíritu del americano, obtenido en tantos años de evolución, en aquellos despojos degenerados de la raza, del americano que antes vivió bajo el cielo lleno de estrellas en los montes infinitos, por sobre los horizontes alargados y libres. La colonia fue la divisoria de dos rumbos. El Evo precolonial, donde la cultura americana cinematiza progresivamente, y la época poscolonial, en donde una raza híbrida perpetuaba los vicios de las razas cruzadas. Por eso era un error juzgar la una por la otra. El solo hecho de la guerra era un factor casi total de degeneración. La psicoetnología americana comprende dos etapas. Primero, el carácter de la raza india antes de la colonia. Segundo, en la colonia y mucho después de ella, en la que se ejercieron y reinaron los rasgos característicos del coloniaje, prolongando así no la colonia política, pero sí una colonia indirecta, en la que predominaron el temperamento y el carácter del cruzamiento américo-español.
Y si por esta etapa étnica se pretendiera apreciar la raza americana, se formularía un absurdo silogismo, incientífico y lógico, totalmente hilvanado y carente de todo sentido común. Dos pueden ser los agentes educadores de una raza. Primero, la educación. Segundo, el cruzamiento. Si bien en este punto hay sus discrepancias, es cierto, dice Foillé, que el cruce de dos razas en un mismo grado de civilización y en un mismo periodo evolutivo da resultados benéficos. El producto neorraza traerá las virtudes de sus genitores. Las diferentes cualidades no chocarán. En este caso, el cruce es un filtro mejorador psicológica y fisiológicamente en la esfera mental, moral y física. No así en la mezcla de razas diferentes, en etapas de civilización distantes, según Darwin. De tal modo domina la ley de regresión, que reaparecen rasgos de inferioridad que desde muchas generaciones anteriores se habían borrado. Dice Foillé, la teoría mecánica de los cruzamientos está establecida. Dos fuerzas contrarias tienden a anularse tanto que una tercera, por débil que sea su origen, puede dominar la resistencia de las dos restantes, a medida que éstas están más próximas al punto de neutralización mutua. Por eso hay en los cruzamientos lo que suele llamarse ley de incoherencia, lo que se traduce por un doble efecto de falta de armonía en el mismo individuo y de semejanza con los individuos inmediatos de ambas procedencias. El desequilibrio se produce en lo moral como en lo físico. Y en otras páginas prosigue: la fusión solo puede efectuarse de lo que es común o a lo menos armónico. ¿Y qué pueden tener de común un hombre civilizado con un salvaje? Los instintos primitivos de la raza humana. En la mezcla de las razas, la inferior por lo general no toma de la superior más que los vicios, mejor hermanados que las buenas cualidades con sus tendencias hereditarias. Si nosotros tomamos los vicios de los españoles y si tomamos en cuenta la clase de españoles que nos conquistó, deben asaltarnos graves dudas. En efecto, el misterio que rodeaba a estas tierras, la inseguridad de volver a la patria, no podía sacar de España a los que tenían un porvenir asegurado. Vinieron los aventureros, ávidos de oro, y para fomentar la emigración, el gobierno español decretó la amnistía para todos los reos prófugos, a los que habían incurrido en algún delito, con la rígida condición, decía el decreto, de que irán a América a defender a España y a nuestra santa religión. Y el gobierno consiguió su objeto. Se descongestionaron los presidios, los reos prófugos adquirieron garantías. Asesinos, ladrones, incendiarios, la hez de España, felina y sanguinaria, vino a colonizar América y a dejar su simiente degenerada en estas tierras. El fondo moral de los indios sufrió menoscabo en su descendencia al mezclarse con la moral de los bandoleros hechos soldados, por la eminente hereditabilidad de los vicios. Los españoles que nos conquistaron, no la España laboriosa y robusta, sino la España de los desocupados, la España degenerada por la pobreza, aportaron esos factores retrogradativos a la formación de la nueva raza, porque vinieron a América los que no tenían medios de subsistencia en la península. La pobreza de las sociedades es la muerte de esas sociedades. Disminuye con ella la energía intelectual, la energía moral. De ella nace el crimen, la prostitución y la imbecilidad. Los españoles, se ha dicho, son perezosos. No sé quién gran vapuleador, en una crítica feroz al españolismo, dice que la característica de las ciudades españolas es que hay en todas un hombre recostado en un farol. Los orientales son la raza más apática del mundo. La pereza tiene su causa en un parásito, la uncinaria,
que extenúa al individuo produciendo la anemia, que indefectiblemente arrastra la miseria física, intelectual y moral. La expansión árabe y su definitiva estancia en Granada propagó en sus circunvencidades mucha herencia mora. En la región comprendida del Ebro de Gibraltar fue donde se hizo sentir más la influencia árabe. Es tanta la heterogeneidad étnica de España, dice Fernando Ortiz, que él no reconoce una raza española en el sentido estricto del vocablo. Cuando la conquista, el español tenía mucho de moro, el carácter impetuoso con llamaradas de entusiasmo, la irascibilidad, etc. El imperio árabe, conquistado en un minuto, tenía que caer porque carecía de consistencia. Era una potencia hecha de espuma de jabón. Todas las obras de la violencia son en síntesis raquíticas. Al árabe le faltaba la persistencia, la voluntad consciente del esfuerzo. Fatalmente para nosotros, España fue un paréntesis. A través de él saltaron los moros hasta América y dejaron sus vicios. Examinemos a los jefes conquistadores, hombres incultos, que tenían como mérito a su capitanazgo su solo deseo de aventura. La riqueza de estos países lo atraía. Tras eso vino Cortés, Pizarro, Almagro. Así vio Cuscatlán con las narices hinchadas de placer, las pupilas felinas de Tonatiuh, ebrias de oro. Así entró Alvarado a Guatemala, violando princesas y robando mujeres. Los españoles saciaron su furia sensual en las mujeres indias, corrompiéndolas e iniciando la prostitución, como machos mitológicos quemados de un desenfrenado panismo. La Iberia vació sus lobos rojos de deseo, enfiebrados ante la caza del indio, que era un festín de carne fresca. Volvieron las tribus bárbaras disfrazadas de hordas civilizadas. Todos los instintos primitivos aparecieron. No era el hombre, era el bruto ciego de sangre, era la bestia humana. El oro fue la pérdida de América. Tras él vinieron las jaurías desatadas de Europa, y España no aprovechó su riqueza. Sacaba dinero exprimiendo las ubres de oro, y eso fue suficiente. Paralizó sus industrias, y la Europa activa absorbía su bienestar. Todo lo compraba a las otras naciones. El oro nuestro iba a enriquecer a la Europa de las máquinas y de los talleres. España sirvió de puente. Y digamos, la explotación de América fue la muerte industrial de España. Y el egoísmo español fue la muerte industrial de América, porque aquella paralizó sus industrias y explotó a América, pero explotó las riquezas naturales. Ni fomentó industrias ni agricultura, sino al contrario, prohibió toda iniciativa, todo comercio con otras naciones, a fin de que recibiéramos todo de la escasa arteria española que tenía en América un caudaloso mercado. América quedó pobre, arruinada, explotada. Era el grito de todos esos vicios españoles. Era el desequilibrio que producían dos tendencias contrarias que luchaban y que en la época presente parecen armonizadas. Era el desoriente. A la sombra de ese caos, América ha dado traspiés. Era un tiempo perdido entre la tarde de los siglos. Sobre América se cernía un hálito de vida. Como un ala inmensa que golpeara vientres, nacían del cielo las deidades, poblaban el valle y ascendían la colina. En el silencio de la tribu, sobre la muda soledad de la caverna, silbaba el huracán, la oración panteísta de las fuerzas adversas, el odio y la venganza de los dioses sanguinarios, y la noche, con su alma negra, volcaba toda su fiebre sobre el río, y la cañada estaba triste, y había en el ambiente un húmedo presagio de fantasmas. En la loma, bajo el ceibo, sobre el maizal, allí nació nuestra mitología, nació de la contemplación y del silencio, con un enorme perfume de montaña de América en oración ante la naturaleza, el cielo, la nube, el bosque, la canción de la laguna que agoniza sobre la playa.
Fue en el silencio de las montañas que sus razas morenas, ante el misterio de los cielos y de las aguas, teñían sus leyendas con salvajes tonos de boscaje y de volcán. La naturaleza coló toda su magia en los sublimes panoramas dormidos. Cuscatlán vibró y sintió con sus florestas y con la ligereza de su cielo idealizó leyendas de millonaria fantasía. En los griegos influyó un alto grado de civilización. Sus dioses eran sensuales y viciosos. Los nuestros estaban exentos de los vicios humanos, pero en cambio eran sanguinarios y solo sonreían cuando el Teocalli humeaba corazones deshechos y sangre de inocentes niños. En los americanos todavía se cernía fatídicamente la figura vengativa y sanguinaria del jefe muerto, los castigos y las penalidades, las enfermedades. Todo ese cúmulo de influencias formaron nuestra mitología más fantástica, con un pronunciado olor a caverna, pletórico de sombras que se deslizan en la espesura. Por eso, en las noches tenebrosas cruzaba las selvas el grito horripilante de Enetagat, el terrible gritón, la ciguanaba, la mujer de los ríos, loca y fea, ríe, 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 y en el panorama de la selva oscura, entre el ruido de la cascada que se despeña, rueda su carcajada, llena de histéricos augurios. Pero en medio de los tonos mitológicos rojos, la delicada poesía americana se muestra, y llueven ante el altar de los dioses buenos oblaciones de flores y de leche, de plumas y de miel. Es Chasca, la diosa de la barra de Santiago, ahogada ante el cadáver del amado, de Acayet, muerto ante el dado maldito de Pachacútec, el viejo sin corazón, Cipitín, el numen de los amores castos, que habita en las corolas de los lirios silvestres, los bacabes chortíes, 4 enormes gigantes, rojo, amarillo, blanco y negro, que sostienen el cielo por las 4 esquinas, los sublimes idilios del nahualismo, el poético fanatismo de las conjuraciones, melenas de león, plumas de quetzal, música de rugidos y de cantos que prenden una melodía en el corazón. Sin embargo, no se crea que la mitología de Cuscatlán era un conjunto de fábulas, nacidas al calor imaginativo de nuestros ancestros. Muchos de sus héroes habían vivido entre los hombres. La ignorancia o la gratitud los ha edificado. Los guerreros y los sacerdotes eran divinizados, o sus dioses eran representaciones alegóricas de fenómenos naturales, símbolos de las causas que rigen el cielo y la tierra, el aire y el agua. Los astros eran adorados como dioses. El rayo tenía su potencia dominadora, el gigante Sha'ak, dios del trueno y de la agricultura, y así se recorre el pentagrama de sus dioses, dulces o sanguinarios. Se adivina en todo el color de los vinos empolvados de la civilización americana. Los españoles, en su fanatismo, destruyeron las fuentes mitológicas que fueron corrompidas, ridiculizadas o desnaturalizadas. Víctima de ellos es Cipitín, el panzudo comedor de ceniza que viste un enorme sombrero aludo, en vez del gracioso niño que alegra la seriedad de las márgenes en los ríos furiosos con sus risas hurañas. Pero despojada de insulsos españolismos, la mitología patria conserva la poesía de aquella raza artista, incomprendida y por eso despreciada, que cayó agitando una bandera de protesta, dejando en sus canciones fosilizado su temperamento artista. Por eso, ante la leyenda que resucita, yo me descubro, y pasan en la cinta mental Grecia con sus arenas encendidas y los bosques lunecidos de la América, meciendo con un ciclón de gloria las cunas de los dioses.